cocaína, tengo par de líneas, par de sorbetos picados, tú vienes piteado, te traigo droga en música. ¿Entiendes? Porque era así mismo. Bueno, es así mismo. Es droga en música, es como, es una adicción. Si tú pones a escuchar los huele bichos míos, escucha como, es que si tú no estás en esta vuelta, en esta gente que se pasa como los huele bichos, porque no todo el mundo está en este combo, ¿me entiendes? No, tú puedes estar duro, pero eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Porque aquí la gente que está es una gente que está en la pichadera, pero nadie como que quiere una guilladera. Aquí nadie como que es como que, no, yo no sé tú, pero yo, ¿me entiendes? Ese tipo, ha habido, porque lo ha habido, ha estado la gente, pero por lo menos en el combo que son, de los que siempre están, no está esa guilladera. Y entonces, pues por eso está así. No todo el mundo puede hacer eso, pero cuando tú entiendas como que la música, entonces vas a saber que eso sí es así. Esa música es droga. Es droga en música. Así mismo es. Vas a querer escucharla. Siempre vas a querer ponerla. Y ahora con bajo. Y antes no debía, ¿me entiendes? Gracias a la gente que está estudiando. Sí, ahora hay bajo. Eso es lo duro. Microphone check, vamos para allá. A ver cómo. Vamos a sacar el stool, no es fácil para mí. Espérate. Se me fue esto. Pues Xavi y sus amigos empezó hace ya como, casi 10 años ya. Casi 10 años, en casa de Dicky. Estaba con Mick, estaba con mi amigo Mickey, me había recortado con él. Y él empezó con una guitarra a escribir canciones y nosotros, Mickey, Dicky y yo escribiendo boberías. Estoy en casa de Dicky. Llega Xavi, me dice, mira, ven para acá, para casa de Dicky, porque yo quiero que tú me hagas una canción, ahora que tengo el cajo, para que tú me hagas una canción, la grabemos en un CD, y si yo monto una chamaca, ella va a escuchar qué es lo que yo quiero con ella por medio de la canción, así yo no tengo que hablarle. Porque pues para ese tiempo pues yo había caído en una depresión fuerte por la relación que tuve con una novia que me dejó por otra persona. Y empezamos, y pues Mickey dice, pues mira, no te preocupes que te voy a conseguir una novia, vas a ser famoso. Yo digo, ajá, sí. Anyway, empecé a escribir la canción, ¿sabes qué tú crees? Ahí fue que salió como que la canción de Soy el Rey. Y ahí fue que salió El Rey. Y entonces Mickey dice, oye, cántame esto. Y pues empecé a cantar. Y me dice, llama a Bebo. Entonces, esto está brutal, mira, llamó a Bebo, llamó a Medio Mundo. Y como una semana después empezamos a grabar la canción del Rey. Vengo y le digo, pero ¿qué tú crees si la cantas tú? Mira esto, tú sabes, una ignorante, y le digo, ¿sabes? Cántala tú a ver cómo suena. Cuando yo escuché eso, yo hice así. Ay, padre amado, todo este tiempo, este tipo en las narices de nosotros y nosotros todo el tiempo, no, ¿me entienden? Una estrella al lado de nosotros y como que la pinchaste. Todo el tiempo estuviste ahí. Sí. Un diamante sin pulir. Era un diamante en bruto. Era un diamante en bruto. Mira, cogí y canta.
Cuando escuché, Bebo, sí, dime, mira, ven para casa de Dicky, porque tengo un tipo que cuando tú lo escuches vas a quedar en shock. Este tipo es el duro ahora mismo. ¿Quién? Sabi. Me colgó, llamé otra vez. Veo, es verdad, llega para aquí, si tú llega para aquí. Pues voy para allá. Nacho, vemos molesto. No, ¿te acuerdas? Yo le dije que era Sabi, ¿me entiendes? Que él sabe, ¿me entiendes? Cuando Bebo escuchó me dijo, así mira, este tipo está duro. Fue un éxito. Al principio pues fue bien difícil, porque pues era la primera vez que yo grababa en un estudio. Yo no tenía nada, ningún tipo de conocimiento de canto. Yo creo que fue un party de la pasión. Que eso fue, mira, él se metió para allá arriba, ese mismo party le tumbaron los pantalones. Y se quedó en los choricillos, El chori. en la calle. En Mayagüez Café, por allí, atrás de Mayagüez Café, en el Garden. Ahí se quedó. Seré el canto allí, mira, nosotros tocamos enmascarados. Y recuerdo que me dan este licra súper corto. Blanco, súper corto. Y me dice, esto es para que lo uses para esta noche. Yo digo, pero... me dice, ¿te afeitaste las piernas? Y yo digo, bueno, sí me afeité las piernas. Pero estoy con... No me ven las jochas de hacha. No te preocupes, con esto se te va a tapar. Y era el licra. Un licra como más corto que este pantalón, que se me marcaba todo. Y yo tenía calzoncillo en ese momento. Y entonces pues yo digo, pues nada, vamos a meter mano. Llamo a una jeva que tenía en ese momento. Le digo, mira, que voy a estar en Beer Garden, que voy a cantar, voy a hacer esto, ok, está bien. Pero no vayas, pero no, yo espero. Pero llega temprano. Sí. Y la muchacha llegó primero que yo. Yo me puse más blanco de lo que yo soy, del nerviosismo. Y me dice, si tú... Y entonces en eso tocó la primera banda, qué sé yo. Y ella me dice, si tú vas a cantar como ellos, yo me voy ahora mismo. Y yo, la música mía se entiende, está clara y eso. Había un montón de bandas, lo mismo, yo no sé, llegaron a tocar bandas antes de nosotros. Tocaron unas bandas, todo el mundo ahí como que, esto es lo que yo vengo a ver. Para esto yo pagué. Para esto fue que yo pagué para esto. Viendo todo el mundo, tú estás parado, ¿eh? Y sale un negro, Javi Coma, con otro tipo más y te empujan, cuidado, para que pase, Disfrazado. saliendo del baño disfrazado. Que esta gente como que, ¿qué es esta mierda? Porque esas son las palabras que tú buscas, ¿entiendes? ¿Qué es esta mierda? Pues viene y me dice, mira, para que te vayas cambiando, que ya mismo vas a tocar. Pues me cambio, me pongo el licra, me quito la camisa, los maones. Y entonces los guardo en una esquinita de la escalera, una esquinita. Entonces, ahí fue cuando vienen, me presentan, qué sé yo, voy a tarima, nervios de punta, y por poco se me olvidan las canciones. Fue para allá. Nosotros tocamos, llegamos allí, pusimos amplificadores, estaba todo el mundo enmascarado, alguna gente con unas ticheres que tenían unos mamejoles aquí, y Sabi también con un mamejol aquí. Por poco se me olvida que de hecho Vicky fue quien me dio el cue.
Me dijo que era. Y bebo también, y ahí fue que. Pero después de eso fue bien natural, algo bien natural. La loquera, el picoteo, el pequeño stage dive, que hice. Pues fuimos para allá, tocamos nosotros, los luchadores metiéndose con palos. Sí, ya, tú llegaste al sitio, hay una banda tocando, hay unos tipos enmascarados. Este tipo que es que está cantando vestido de sojo y como te digo con los choricitos, hay unos tipos al frente que son luchadores enmascarados con máscaras de lucha libre, metiéndose, haciéndose llaves en el piso y otra gente canta. La gente no sabía qué hacer, ¿me entiendes? No, porque como que es que tú no, como que si tú te pones a pensarlo, tú no vas a tenerlo como que ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a lo que nosotros veníamos a ver? Que era como una banda, si acaso se iban a mochar lo que iban a hacer, o escuchar qué era lo que decían, pero es que la gente no sabía qué hacer porque a menos que tocara batería. ¿Me entiendes? Que estaba aquí en este, está aquí, estaba en el otro. Tú estás tratando como que de escuchar qué es lo que dice este tipo, que él no sabe como tal qué es lo que está diciendo. Exacto. Porque él no escribió la canción. Él no sabe qué es lo que está diciendo la canción. Él no sabía cómo hablar tampoco, ni si no sabía hablar, no sabía cantar. El tiempo, nunca supo dónde estaba el tiempo. Había unos tipos metiéndose de puño. Tú como que miro los tipos o miro qué es lo que está diciendo este tipo, no sé qué es lo que voy a hacer. Pues eso fue lo que pasó allí. Ese fue el último concert de Sabi, que ahí terminó todo. Después terminamos, pues hubo un incidente donde se me pierden los pantalones. Y yo digo, ¿cómo se me perdieron? Mira, se me perdieron. A los muchachos, mira, se me perdieron los pantalones. Ahora yo no sé cómo voy a llegar a casa. Y me dice, no te preocupes, vamos a buscarlo por todos lados. Lo buscamos por la baja, lo buscamos por el escenario, por la escalera, en el baño. Y me dice, y entonces viene una de las camareras y me dice, mira, yo creo que yo vi una bolsa de ropa en el vestidor de las mujeres. Y yo vengo y digo, por favor, ¿me lo podría hacer llegar? Porque yo no voy a tirarme ahí. Imagínate que yo vaya allí y me encuentre con una mujer. Y así como estoy, me violan. Pues entonces la muchacha pues amablemente fue y efectivamente era la bolsa con la ropa. Y ahí fue cuando pues, me vestí y me fui. Nos trepamos. Cuando mandamos aquello por ahí para abajo, las mismas caras. ¡Qué santa mierda! Cuando acabamos la primera canción, ¡otra! Entonces... La primera canción que se grabó, que fue de las primeras que hice con Eric King, yo lo hice todo, tengo grabándome con un teclado, que el teclado tenía una batería. Eso fue todo, grabé eso y después, y lo que hizo la melodía, y después yo le canté por encima una canción que era para Eric King. Eso fue lo primero, que salió Milton, mi novela era, ¿verdad? Milton y King, ¿me entiendes? Que para aquellos tiempos, pero él estaba enfiebrado, pero después de eso, pues pegaron a falta de respeto. Y pues no sé qué más fue lo que pasó ahí. Sí,
Es para Eric esta canción. Te pienso como un animal. A veces comentan que seguimos pensando, Eric, que nos vamos a casar. Y vamos pa'l caserío, más trancado de perico espiteado, camino abajo en la bici pelo trancado, un vacilón del sorbeto y la ventana. Empezamos por un pase, terminamos en la mañana, bien derretido y el tabique encendido. We don't give a fuck, porque Coco es lo mío. Baño de María pa' ponerla a cocinarla, plata en porcelana y empezamos a cortarla. Línea blanca que parece carretera. Sigo como voy, terminamos como vela. Anda. Estos son los huele bichos jalándote. Wu-Tang. El Wu-Tang, papá. Ese era el que me hacía las letras más cabronas. Milton, mi pana, un cabrón. Tremendas marcas de preso. Estuvo preso con Tempo. Le hizo un 6-6. Y no choteó. Salieron, chotearon a algo. Familia. So, nací 4 o 5 años y lo vi ya y se acabó. Lo conocimos y ya por ahí para la familia. Está cabrón, vivir en el mismo techo, o sea, vivir bajo el mismo techo con un atojarte como Milton, mi hermano, pues está cabrón, porque hay historias bien cabronas, como cuando se fue 17 los frikis, cuando se fue 17 en casa, que me dio todo el piso, un montón de historias, está cabrón, es una caricatura ambulante. La amistad es de largo tiempo, la amistad viene desde la escuela, estudió Milton con mi hermana y de por ahí para abajo seguimos los años de amistad y hasta el día de hoy, muchos largos que no sé ni decirte cuántos. Un hermano. Milton, fue para los tiempos del Bobby Cruz, cuando venía a cantar Lito y Polaco, Dogo Bar, Daddy Yankee. En un party, una persona me quejó la camisa con un fili de marihuana. Cuando miro hacia atrás, era esta persona, aparente y alegadamente perteneciente a algún tipo de ganga norteamericana. Mierda pura, sacos puta, retro Jordan. Huele bichos coming soon, 2014, The Comeback 2015, nigga. And I done they ratchet, motherfucker. This is how we do. Blood, Crips, Latin Kings, incluso los nietas, son posibles de la caca en las cuales estuvo nuestro compañero Milton. Nada, en ese momento yo le dije, coño, dame un par de cachas de ese feeling. Y quedamos como muy buenos amigos. Wu-Tang, tremendo ser humano, tremendo gángster y realmente muy buena persona. Wu-Tang. Cuando Wu-Tang está aquí, ahí es que yo digo, olvídate, vamos a comprar garres detallados allí en Jiménez, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá. Pero yo me dedico más a las yales que están finas y cuando las ven en Mayagüez jangueando, chonquean. Esas son las que me gustan, las putas. Pero volvió a ser la voz original de Mandela. Esa es la voz de él, porque había una otra, exacto, y otras canciones. Sí, porque grabábamos y era la jonquera esta de la joda, de cigajillo, de beber. Hey. Escucha cómo suena ese nene. Fuck Molly. Escúchame. Deja que empiece la batería. Si quieres, lúcete hablando bien del principio. Llegó Mandela, el maestro de la secuela. Palito por creepy. Dile así. Lo he dicho Cominsu, que si toca Bollo Record, Family Madness, Palito por creepy.
Oye, habla mierda, tú eres el experto, man. Tú eres el experto. Cuando caiga la batería, sé con Mandela, el no se cuela. Jómpela, cabrón. Jómpele la bichuela esa. ¿Cuánto te vendió uno? ¿A 60 chavos? No, Ready. pero para ahorita. Ponme la pista de nuevo primero. Sí, por la grabación. Comenzó, soy el terror de la lata, pintando las paredes, papi Kingpin, conmigo nadie puede. Soy el terror de la lata, pintando las paredes, papi Kingpin, conmigo nadie puede. Papi, lo que hay es 512, pero por el Cucan. Llegó Mandela. Llegó Mandela, el maestro de la secuela, con Papi King enrolando en la cueva, fumando marihuana todos los días de la semana, tirado en la hamaca, pensando en tu hermana. Este es Mandela y si piensas que estoy loco, pues déjame decirte que estamos a lo loco. 5:12 por la noche y por el día, pues déjame decirte llegó el power en poesía. Puñeta. Marito por creepy. La grabamos. La grabamos y todo. Ese tipo me enseñó a mentir a mí. Yo no sabía ni qué un tipo de mentira. Ese tipo me enseñó a mentir. Mano, ese tipo me enseñó a mentir. Después que te dicen eso, tú, lo demás, olvídate. Olvídalo. El que no conozca a Nicky es porque no es dormiguero. Tú eres una dragón. Papi, que lo que venimos a destruir, cara, bebo, ¿entiendes? A Nicky lo conocí en la escuela. Me mintió una vez. Ahí yo conocí el verdadero Nicky. El verdadero significado de white fake. Nicky White Fake. Yo no meto embuste, pero digo la verdad. ¿Qué más puedo decir de Nicky? Otro hermano mío, extraño, cabrón. He visto que estás bien en otro lado y todo, qué bueno. Y si podemos grabar otra vez, tú eres de los mejores de Huele Bicho también. Tienes que hacerlo. Nicky, lo otro día vi un video tuyo en la página de Dil que tenía un cigarrillo y te tardaste como bien loco. media hora para prenderlo. ¡Ah, bien loco! Mi hermano, Nicky. Y usted sabe más que eso, cabrón. Usted sabe más que eso. Todavía lo estoy esperando. Mandela, ay, Mandela es un personaje, en verdad. Él de momento está bien, de momento está mal, pero yo lo quiero. Hay cariño, hay cariño. Pero jode con cojones, maricón. En la fucking high, este cabrón era como tener una fucking, o sea, una ladilla, como que no dejaba de joder, nunca. O sea, ha mejorado un poco, no mucho, pero como quiera hay cariño. Llegó con una estela de mentiras atrás de él. Con una nube negra que lo perseguía. Eran las mentiras, tantas y tantas mentiras. Le caían mentiras del cielo. La mentira, la gran mentira blanca. Vicanor, Nicky Bobé. Deja de mentir, mano. ¿Sabes? Ya nos cansamos de ti. ¿Cómo tú creas canciones? ¿Cómo? Pues si es de, bueno, no es de los dos. No, si es de Sabi, tiene que ser unas canciones como con la mente de un pervertido. O sea, tú tienes que meterte, tienes que hacerte un personaje que es un tipo bien pervertido, un tipo sucio, un tipo que hace lo más bajo, para como que pillar una revista o un jotito. O sea, ese tipo de pensamiento es que tú tienes que tener. Para los güeyes es como que quiero ser un drogadicto. Un drogadicto, puedo ser también, tú sabes, como que un homosexual.
¿Qué más? Vivencia, pero no todas como que se ha sido vivencia, porque hay unas ahí que están bien feas. Nunca, no, tú sabes, ninguno de nosotros nunca ha estado preso ni de esas cosas, porque el inteligente es el que está afuera, no es el que está adentro. Deja ver. Y esa como tal es de escribir. De musical, pues yo entiendo que las primeras eran bien mierda, creo yo, ¿verdad? Bueno, para que el tiempo estaba terrible porque era lo primero, pero siempre, como que era, hasta ahora todavía, siempre ha estado como que algo único. No como que, está bien, vamos a poner que yo escuchaba Wu-Tang Clan, yo escuché Wu-Tang, yo escuchaba Kanye West, y pues voy a hacer como que un estilo de pista así, no era así, era como que se escuchaba, y también lo del pejeo se escuchaba, pero no era que íbamos a hacer lo mismo, porque nunca quisimos hacer lo mismo. Siempre había como que mucha gente como que dando como que, ok, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, viste. Ahora pues Jungle obviamente, ¿me entiendes? Él estudia eso, que eso es otra cosa diferente. Nosotros lo que hacíamos era mierda, ¿me entiendes? Dale, móntate, agárrate mi cintura. Entre andadura y campesino viaja vitiligo. Coño, me dieron pan, ustedes son mis amigos. Ya quedó buena. Me dieron pan, ustedes son mis amigos. Viti jodió pendejo, bájate del caballo. Sé que estás hueliendo y en esto yo no fallo. Yo no fallo. ¿Sabes? Las dobles ahora. ¿Tenés más? Y en esto yo no fallo. Viti también a mí me está inspirando. Lírica del gueto y mi gorda sigue mamando. Y esto a mí me inspira para Mi gorda sigue mamando. Ya eso es lo último. Ya ahí terminé. Pero quedó. ¿Quedó? Sí, tírale doble y pendejar. Dale. Padillaje. Largos años de amistad también, mi barbero. Desde que soy chamaquito, tenía como, ¿verdad? 17 Padi, algo así. 12. Sí, éramos bien chamaquitos. ¿No te acuerdas que fumábamos gara y bebíamos? Fumábamos gara y bebíamos, tenías un Nissan. Jobao. A Paddy lo conozco desde chamaquito, jugábamos pelota antes. Chamaquito, te estoy diciendo 7, 8 años, más o menos. Jugando pelota, escupiendo para arriba, cachándolas con el guante, sentándonos en el piso los files y el árbitro, mira a mí, el coach bien molesto. Tú sabes, y mi barbero también. Paddy West.
Paddy, cabrón, me jodiste bien duro en las canciones también, pero eso es de cariño y eso nos jodemos y tenemos tirar de básquet todavía y todo, pero eso es pendejada. Y saludos, gente, corillo, huele bichos con Izum, Paddy West. Esto es lo único que tengo que decir, Paddy. Paddy Casaelba, las mejores partes de Paddy. Padilla, ¿tú sabes lo único que yo tengo que decirle de ti? Que eres el gemelo de Jason Batista, pero un poquito más bajito. Yo ya no tengo más palabras para ti. Me manda un mensaje por Facebook, ¿sabes? Recortando, me recortó y, ¿viste? Estaba malo ahora, pero me recortó y pues, por ahí estamos. Me cae bien, jode con cojones, me envía mensajes a las 4 de la mañana que prenda, pero que se vaya para el carajo. Es un cabrón, todo el mundo hace lo mismo. Que prenda él. No, pero es buen amigo, está chévere. ¡Booty call! Booty call. Padilla, tremenda persona, cuando mi primo no está, él me recorta. O sea, es segunda opción. Segunda opción, pero lo quiero, lo llevo en el alma, aunque envíe mensajes a las 4 de la mañana a todo el mundo. Porque es real, a todo el mundo. A las 4 de la mañana activado, yo durmiendo. A las 4 de la mañana. No, porque a las 4 de la mañana tú escuchas el celular que... Y tú dices, diablo, será una emergencia. Y él rondando tu casa. Es Paddy. Ay, ¿qué haces? Y tú, pues cabrón, durmiendo. Son las 4 de la mañana. ¿Qué vaya a hacer? Elna entra en la torta, por favor, Dios mío, en la caja de coca y vamos para el caserío. Más trancados de perico espiteado, camino abajo en la bici pelo trancado, un vacilón del sorbeto y la ventana. Empezamos por un pase, terminamos en la mañana. Bien derretido y el tabique encendido. We fuck, we don't give a fuck, porque coco es lo mío. Baño de María pa' ponerla a cocinarla, plata en porcelana y empezamos a cortarla. Línea blanca que parece carretera. Sigo como voy, terminamos como vela. Anda. Estos son los huele bichos regalándote perico. Hernán. Yo Hernán una vez lo conocí un día de Reyes. Él era Gaspar. Todos los demás Reyes iban, como es, a son de música típica. Y él era el único que iba en bicicleta y con reggaetón con bocina. Y nada, nos unió la música. Yongol es salvaje, la mamá me dio clase. Mano, y él, tú sabes, el hombre del corillo también, tú sabes, uno más. Él es de muchos años también y es del combo, tú sabes. Yongol. Espérate. Dile quién es Yongol. ¿Quién carajo es? Ese que está ahí. Es que no se acuerda de los nombres, son muchos. Son muchos. Es decir, Hernán, no me acuerdo de ti, pero cuando te veo me acuerdo, porque por nombre no me acuerdo mucho de la gente, ¿entiendes? Para que sepa, me manda un mensaje, dice Javi, soy yo, canto cabrón. Lo mismo donde trabaja mi nino, el de la barbita que me sale. ¡Ah, Hernanca! Yongol, Hernán, ahora me acuerdo. Esa está en todos los pueblos, en todos los lados. Ese cabrón jangueaba más que yo creo. Mano, pues no sé, parece árabe. No te cohibas porque yo estoy aquí. No, pero es buena gente. No lo conozco hace mucho tiempo, bien brutal, pero es buena gente, Viene de Arabia Saudita y habla dos idiomas. Arabia de por allá, Mohamed Lapajar. Eso fue lo primero que dijo cuando aprendió a hablar. Mohamed Lapajar. Romperme la cara. Yongol, tremenda persona. De los huelebichos, el más huelebicho. Tremenda barba masculina. Sí. El Wolverine moderno. Y si supieran que tiene toto. Wow. Se ve bien varonil con la barba. Él tiene ambos. Se ve bien varonil con la barba, pero en realidad tiene todo. Porque él se clava el mismo. Dos costillas afuera, lo manson. Pero mira, lo llevo. De los huelebichos, el mejor. Yongol, yo lo único que recuerdo de él siempre, Vamos a poner tiempo aparte que es una persona a fuego, yo me acuerdo un día que fuimos ahí cuando yo tenía un novio ahí que pues, se llamaba Estefan. Ándale, chaval. No
Dale para atrás. Hoy que fuimos un día para esos fines de semana de playa. Bien buenos que eran. Pero este hijo de puta, cuando se quitó la camisa, el ombligo le llevaba el cuello. Entonces yo decía como que, anda para el carajo, ¿qué es esto? Entonces John Gol, dile que se levante la camisa y ya. ¿Tiene el ombligo bien arriba? Enseñar el ombligo. No, un día de esto es que no está bien peludo. Pero bueno, eso yo no lo hice como que para hacerlo sentir mal ni nada. Simplemente que es de amor. Y eso es lo que yo me acuerdo de. Estoy hablando de ya, ¿cuánto? 8, 7 años atrás. Forastero. Fue como para el año 1995 que incursionamos en el mundo del béisbol. Hernán era un tipo que no tuvo nunca ningún tipo de habilidad. El pantalón se le caía, meaba en los files y jugaba con los hormigueros del parque. Siempre llega un recuerdo bonito de Hernán. Hubo un día que batearon hacia donde él en el right field y Hernán, aparentemente y alegadamente, tenía algún tipo de problema de reflujo. Hernán se paró, la bola siguió y siguió y siguió y siguió, los jugadores corriendo. Hernán decidió pararse, bajarse el pantalón y tirar un mojoncito. Esto era en la categoría Pamper. Ya yo entiendo por qué le dicen Pamper. Los nenes deben ir con Pamper. Es un recuerdo muy bonito que llevo de Hernán, de su infancia, desde luego. Siempre ha sido un cago. ¡Ay, no! ¡Ay, rico! ¡Ay, ay, 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 ay! Papi King, ese estudió conmigo desde kinder. Papi King es de los míos de verdad. Papi King y yo nos llevamos un mes de diferencia en las edades. Somos personas que siempre nos hemos visto por ahí, nos mantenemos activos en el ambiente de la calle. Un saludo a la mamá de Eri y a Eri también, te quiere siempre Eri. Para aquellos tiempos era que tú sabes que yo te tenía canciones y eso, ahora yo no estoy haciendo ya canciones, porque yo sé que tú sabes que ya tú tienes bigote y ya eres grande. Ya eres grande. Ese era para bigote. Sí. El bigote ya. Ya tiene el bigote. Con King, deja ver con King. Yo me acuerdo de una historia que luego no se va a cortar y yo lo voy a contar aquí, luego no se va a cortar. Nosotros llegamos de la casa, nosotros estábamos en la playa. Y yo nos estaba jugando baloncesto y qué sé yo, llegamos para la casa de playa y había algo tirado en el piso. Y dijo, mira, ¿qué es esto? Esto es una panty. Y cuando Eric cogió hizo, esta es la teacher mía. Y era la teacher de Banquillo, no que era, él era bien flaquito. Él era bien flaquito y se parece como una panty. Esto es una panty. Esta es la teacher mía, la de Banquillo. No, es que no, ¿tú te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas de eso? Estaba tirando en el piso. Y lo que contó no mira una panty. ¿Qué es una panty? Se la dice el día. Y camisilla. Y se la puso ahí mismo. Ahí bravo. Como que vamos para Dice que Riquite está hecha, pero se la bebe el mismo para. Eriquito, ¿cómo era Dicen que Eriquito. No, mala mía. Yo sé que te van a estar los saludos, papá. Me acuerdo de todos esos tiempos. Otro más, de los huelebichos empezando y todo. Esa canción de Ricky estaba bien. Se le quiere siempre, papá. Esa canción de Ricky. Esa canción estaba. Flaco, tú sabes.
Dice que esa canción de Mickey es un maricón, es que Mickey, cabrón, Mickey te quiero bien, cabrón, maricón. Mickey me hizo feliz por un montón de tiempo. Más cuando Eric King estaba allí que lo estaba jodiendo. ¿Sabes? Era paz entre todos. Eso es un cabrón, Eric King es un cabrón. Eso es mi pana de a fuego, de verdad, Eric King. Por firmar nada más, bono. Pero firmar por cuánto. Bono, cabrón. ¿Firmar por cuánto? Bono por firmar. Por firmar para qué. Para Guardia Nacional. Pero por cuánto. Por 3 años. Más lo que yo te pago. Pero ellos me van a pagar a mí el año que viene. No me van a dar los precios. Esta quiera porque no van a dar los precios que tengan caso. Alguna parte no, pues es loco, si me puedo tapar así me echo la peste, cabrón. Otra para lo que le he dicho. Eric. Yo iba a cruzar un puente. Estaba un día de río, un día soleado, y había que cruzar un puente en el cual había una gente grafiteando. Entre ellos, había uno de ellos que el olor lo desmayó. El olor era un flaquito, como eso de 6'1" de estatura, Eriquín. Eriquín estaba desmayado ya que si no me equivoco, le hacía falta azúcar en su cuerpo, necesitaba consumir azúcar y más el olor de los grafitis lo desmayó. Los amigos de él le echaron agua del río por encima, Eriquín logró revivir y junto a 2 pasecitos de perico pudo sobrellevar el mareo. Eric King hizo el photobooth del cumpleaños, del primer cumpleaños de mi hijo. Todos los niños estaban allí sacándose fotos, eso quedó cabrón. Y en verdad eso yo siempre se lo voy a agradecer a ese hijo de puta. A pesar de todas las cosas que ha hecho, pero siempre se lo voy a agradecer. ¿Por qué? Porque hizo que el primer cumpleaños de mi hijo fuera, mira, uno de los mejores. Y eso, mira, siempre va a estar aquí. Con los huele bichos, mira. Aquí. Que todo el mundo tiene un montón de nombres, yo no sé qué es lo que pasa también. Termina siempre un nombre de 12. ¿Por qué será? 4 letras. Porque es lo último que se escucha. Nevo, Nevi, ¿qué pasa como que todo bien? Lete, DJ Lete, Tongolete, Mickey, Bebo, Butan, Lucho, Jordi, Uli. Esto sí la Uli. Ahí está. Me está trayendo macarrón y como que bueno, papi, aquí mira, los líderes del movimiento somos así. Ahora. Hay que estar prestado. ¡Anda! Especiales para Jorge. Mira, cámbiatelo, papi, cámbiatelo. Padre, hijo, mira. Eso no es casa, eso es pegado. Eso lo pegué en casa. Para que se no le escapa.
Hochi. Es difícil. Ahora aguántate porque es difícil. De verdad no quiero que le muestren esto a él. Sí, voy a hablar como que, ¿me entiendes? Es como mi hermano y todas esas cosas. Pero es difícil. Hochi es difícil. Hochi, maricón. Hochi es una de nuestras más grandes inspiraciones a la hora de hacer música, porque las anécdotas de Hochi, gracias a lo que las anécdotas de Hochi y de Sabi, pues son lo que estamos aquí, gracias a ellos estamos aquí haciendo música y haciendo ruido. Ellos nos inspiraron a hacer esta pendeja. Ya, Hochi. Claro, Hochi es el más especial, en verdad. Hochi fue una de las primeras personas que yo conocí cuando yo me mudé para Mayagüez, fue una de las primeras personas que yo conocí. Y en verdad lo considero un amigo bien especial, es súper bueno, de que pues tiene sus cositas que de momento hay que bofetearlo como que, porque está cabrón. Se ha tirado unas pendejas que en verdad, pues, pero lo quiero bien cabrón, en verdad lo quiero bien cabrón. Bien cabrón. Cacheteó, sí. Hochi. La droga. Viti, más nada. Viti, ¿qué puedo decir? Historia. Discípulo mío, mira. Criado a mano. La pregunta más cabrona que la Esto he es hecho. así. Nunca hizo caso a nada de lo que le dije, pero nada. Pero, ¿qué tipo de pendejo tú eres? Exactamente. ¿Qué tipo de pendejo? Pero, No hay break. ¿qué tipo de Pero lo pendejo llevo yo aquí. soy? El mejor. Vamos a ver. Piti, una persona de corazón, bien humilde, dispuesta a todo. Pero entonces siempre estaba con lo de que, no, pues tengo 2 pesos y pico. Eso ya cambió, Y tú el no sabes si pico. eso cambió. Entonces, pero eso es para nuestros tiempos, ¿entiendes? Como que, no, pues vamos a hacer un caballo. Pues está bien, pues, ¿tienen gasolina? Pues yo creo que me da como que para una jutita por allí, por el Sajillito y viral. Pero entonces si tú me das yo tengo 2.5, 2 y pico. Pues está bien. Porque entonces le echamos 2 pesitos de gasolina. Y lo demás, pues, nos lo fumamos. Porque así es Hochi. Y buscando siempre con todo su tiempo una mujer. La mujer de sus sueños. ¿Estás preparado? Tú me ves que yo estoy súper preparado. Yo lo pucho como el pico. Para allá abajo. Viti lo que necesitaba es una buena paja. ¿Culipaja? Sí, no, una buena pajita. ¿Culipaja? Él siempre estaba en busca de una pajita. Pero para mí que Michael se la daba. Por las noches como que bebé, ven aquí. Nos compartíamos, dependía del día. Sí, porque Michael y él eran como que tú sabes, uña y carne. Pues entonces, ja. O sea, que eso es lo que tú haces con tus amigas. Por eso es que Jenny ahorita dijo que tú eras gay. Diablo. ¿Viste eso? ¿Viste cómo llegamos a la conclusión? ¿Viste cómo llegamos a la conclusión? Ahora podemos hablar. Es una persona que yo nunca voy a tener. Tú sabes que dicen por ahí que uno nunca llega a conocer a una persona. Pues eso es él. Es Hochi, tú nunca vas a conocerlo. Es una persona que él es un bolsillo. Él es un bolsillo. No tiene como que los chavos, pero los guarda. Él siempre tiene. Él como quiera va a hacer lo que tú hagas, él como quiera lo va a hacer. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Lo conocí como cuando tenía pelo también. Después me imagino que la entrevista lo verán. ¿Qué yo tengo que decirle, Hochi? Vive conmigo, me lleva 11 meses de edad, tenemos la misma edad por un mes. Lo mejor que a mí me ha pasado en la vida, tener a este cabrón al lado mío, ¿sabes? Hochi es lo más que yo quiero en este mundo, cabrón, y
En la vida doy por Jochi. Jochi, él sabe más que eso. Podemos discutir y pendeja, pero eso es pendeja de hermano, pero cabrón. Él es casi gemelo mío y es la persona que más yo quiero en este mundo, cabrón. No tengo más nada que decirle. Thank you, bro. Me fui a janguear una vez con los muchachos y cuando le tocaba pagar el round, se tocó los bolsillos y dejé la cartera en casa. Todo el corillo le tuvo que pagar toda la noche. Bueno, mira, vamos a aprender. Las moñas también se me quedaron. Pues dale, chicos, olvídate de eso. Y pues de ahí en adelante, lo demás es historia. Lo tenemos en las planillas, lo compartimos todos los años. Los muchachos de las planillas para poder sacarle un par de pesitos, tú sabes. Es como un san, él es un san. Todos los años le toca a alguien diferente de las planillas. Eso, un par de pesitos ahí. Ese es el hijo adoptivo de Mickey. Ese es el nene prodigio. El tipo es un duro, le voy a hacer una anécdota pequeña. Una anécdota pequeña. Estaba en una de las guaguas que yo tenía y le habíamos quitado un asiento de al lado y solamente estaba el asiento mío y la parte de atrás. Y ese piso estaba solo. Ahí él se sentó y a la parte de atrás pues estaba todo el mundo. Entonces para probar si él como que tenía como que deseos como que no de jugar, porque no se llama jugar, era como que coger y no decir nada. Pues le tiré unos chavitos prietos así como que y unas pesetas en la guagua. Él se montó. Después de eso no aparecieron las pesetas ni tampoco los chavos prietos. Se los había llevado, eso que fue, no se sabe. Dile al otro. Que no puedo dar porque es difícil. Comparado con la música que te escuchas en la radio. Eso es basura. Ellos solamente quieren cantar lo que al público le puede gustar. Nosotros decimos lo que sentimos y lo que queremos. Algo diferente. Ellos se la viven en su sueño y nosotros sabemos lo que decimos. No sé, hermano, sé libre. Vive tu vida y que se joda el que dirán. Para adelante, que si no lo haces por ti, nadie lo va a hacer. Un día decidimos que íbamos a cantar y empezamos a cantar tan y tan mierda que pues lo que cantábamos era lo que vivíamos. Y nada, la jodera. Eso es, los huelebichos es jodera. Y si no te gusta, papi, brega. Si hablaste aquí, Moncho leña, me la hace en la casa. Tuto Isaac el menor, no Newton, ratón, acertijo. El teléfono ha sonado, ha comenzado. El teléfono popular de la zona. Mucha puta, mucha droga en la pizza. Al toto hay un camino, tú eliges el destino. Jimmy Pim. Este es mi carro mojada. Mientras mastico un tubo de plástico. Jimmy Pim. Jimmy Pim. Yo creo que hay una parte ahí que podría ser como que más fluida lo último. ¿Cómo? No, yo. Mickey es como que algo de otro planeta porque, ¿sabes? Tipo músico que pues lo que le mete a la joda, lo que le gusta es joder y vacilar y tirarse cosas irrelevantes, bien nada que ver, pero le mete a los ajeros, tiene unos ajeros chéveres. Tremendo cabrón. Ese Mickey es la persona más con una mente que eso yo no te puedo decir, fíjate. La mente de Mickey nadie la tiene. Dice Jochi, eres sendo cabrón. Quisiera yo comprar la camisa esa de medalla que tiene. Dile a Harry Coma que siga bailando ahí en galería. También tú bailas lo de Lenny y de Luchito. Y no me olvido de el Luchito, que en la casa le dicen bultito. Vamos una vez más para el Wild West. Vámonos con Saber Rey en el Montan, que pronto sale el trago $5,000. Y la chaca de combina con
la camisa y el bigote que combina con el celular. Y la camisa estira y el tatuaje que no se queda atrás. Bicho duro por el culo va, pa' que tú sepas que sabe bien rey el que va a triunfar. Ahora con el nuevo año que viene el CD, todo el mundo empieza a mamar. ¿Y qué carajo vamos a hacer cuando tu gente empiece a mamar? Hola, Miki. Yo sé muchas historias de Miki. Miki estudió conmigo. Mira, Miki era metal, de que Metallica, de que de momento dio un cambio del cielo a la tierra, pero Miki es a fuego, de que a fuego, en verdad, ese cabrón yo lo llevo, en verdad. En verdad que sí. No sé. Miki es el creador de las sociedades y todo, por una forma cabrona. Miki, saludos, hace gira a todo el mundo, jodes con cojones. Pero huele bicho con eso es así. Hay que decir que y ese es el de que empezó todo aquí. Y mira, vamos a grabar y joder. Y Miki salió cabrón y las pasé demasiado. Miki. De las personas que más me ha hecho reír en el mundo. Eso es así. El creador de Pedrito y el creador de Bellita saliendo de la piscina, cabrón. Miki, eso ya es historia. Miki ya es... Ay, dime. Ese Miki está cabrón, ¿viste? Miki, saludos, ¿se acuerda que los 5 dedos estrillan todavía? El ambiente tranquilo y yo... ¡Oh! Dando servicio. Miki fue mi maestro. Ese es el maestro de todos nosotros. ¿Cómo maestro? Miki lo conocí cuando tenía pelo. Me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas cuando tenía pelo? Back old days. The old days. Miki. Lo quiero, pero sigue siendo un cabrón. Miki, De trata los de bichos, el fundador de los bichos, porque exacto, es el más exacto, porque... Miki, ¿me vas a recortar mañana? Sí, papi, a las 9, es más, a las 10 de la mañana, papi, dar las 3 de la tarde y no le ves un pelo. Lo llaman, no te coge el teléfono jamás en la vida. Bloqueado, no. Pero hay amor para él, hay amor para él. Pero lo más cabrón es que él es el que siempre dice, no, que yo lo que quiero es suciedad, que si tú no cantas suciedad, no hay nada. ¿Y él? Entonces... ¿dónde está él? ¿Dónde está él? No está. Y hay que buscarlo, hay que buscarlo. Entonces ahora dice que no. Pero entonces yo todavía lo quiero y lo admiro. Lo admiras. Porque estamos, mira, tremendo barbero, me saca la ceja a un close-up. Pero más que un barbero. ¿Cuánto te cobra? ¿Cuánto te cobra por la ceja? Pero más que un barbero, siendo pitcher. Y pues, ¿qué se puede hacer? Fíjate, Miki es un personaje que uno lo ve solamente como que en las navidades. Yo siempre lo veo en las navidades nada más. Él es como el Grinch. Yo siempre lo veo en las navidades. Siempre está como que escondido. Pero hay amor, siempre hay amor. Vale, estás preparado para lo que viene, papi. ¿Oíste? Tienes que estar bien preparado para lo que viene. ¿Sabes cómo es? Vamos, Me he vestido de pueblo justiciero para esperar a ella. Ha confirmado que llega en unas horas para estar conmigo. Esperando, ansioso que llegara, han pasado ya 12 horas. Y esperando, ansioso que llegara, has pasado ya 12 horas. Bum bum, y el bum bum, y el verde que llegaba. El bum bum, y el bum bum, y el verde que llegaba. Si no fuera por estos gatitos, no tendría tantas mujeres. Si no fuera por estos gatitos, no tendría tantas mujeres. Hoy ven, bésame ahora y casémonos.
Sabio el Rey. Sabio el Rey es la causa principal, como dije antes, con Hochi. Él es la causa principal de nuestra unión. Todo salió de Sabio y sus amigos. Después de Sabio y sus amigos, pues seguimos evolucionando gracias al Rey y llegó a ser lo que es lo que le he dicho con Zoom. Mucha música de Sabio y mucho de Genere, haciendo cosas que nadie creía posible y nosotros lo hicimos gracias a Sabio. Sabio, te amamos. Sabio, todavía me acuerdo del mellao en... ¿Cómo se llamaba ese? ¿Dónde fue que este cabrón cantó la otra vez, cabrón? Don Pepe, con el mellao y los calzoncillos blancos. ¿Verdad? Explica ahí que tú eras como que el bodyguard de él. Ella fue acá y... Ay, tu Pepe, cabrón. 12 horas, pa. Miki, eres un hijo de puta, cabrón. Eres un cabrón. Pusiste a este cabrón a cantar con un mellao. Con los frutos de luz. Del cabrón, madre. Los Heinz. Pero olvídate, papá. Sabes su amigo. Sabes, te queremos, cabrón. Me hiciste feliz por unos tiempos largos, ¿viste? Muy feliz. Muy feliz. Mucha risa, mucha risa. Sabio el Rey. Ese tipo es pato. Buena gente con cojones. Me acuerdo cuando le llevábamos las pajandas allá a las parcelas, cheribones en las ventanas y salía Mr. Valentín bien molesto. Está ahí. Dale, avanza, que está ahí. Cheribones y bueno, cosas de boquisucio por ahí para abajo, hablando pendeja en la casa. Dale. Por la mañana tu huevo pega a tu casa de flores. Ese huevo de visita, ay, de los colores. Decir que el papá terminó aceptándonos la pajanda, nos abrió y nos dio hasta picadera y todo. Inventó por allí con lo que tenía. A ese nivel. Mira, me acuerdo la vez que fuimos para casa de Meridi y le tiraron leche en la cara. Que le hicieron tomar leche. Él tiró en el piso como si fuese un pejo. ¿Tú te ves ese día? Ese fue el día que le tiraron el galón de leche por el Ese mismo. Mi video. Ay, padre, bro. Antes del Ice Bucket Challenge, ya sabía, había inventado. Ya había hecho eso. Bueno, huele bicho. Empezamos con los tripeos de grabar fresquería y tripeo, un hobby y todo, y salió todo, salió hasta profesional y todo, se puede decir. Los bichos comenzaron antes de Inercia. Y Crayola. Inercia, Crayola. La mente de Bebo y Milton y Mickey formaron todo esto y hipocresía y convertimos una familia, papá. Se habla de droga, de sexo, vacilón, hierba, esto, lo otro. Y nada, mucha joda, vacilón. ¿Sabes? Porque los Huelebichos somos una familia, somos un corillo que plasmamos la música como es. Nuestra hazaña, nuestras aventuras las ponemos en música y pues la
llevamos más allá. Esto empezó, yo tenía 17 años cuando yo conocí a toda esta gente, yo tengo 31, cabrón. Y esto se convirtió en una familia y esto es más que una amistad, esto es donde nos vemos, jangueamos y abrazamos y jodemos y... Es mi otra familia, ustedes son mi otra familia, los huele bichos, todo el combo, todo es mi familia. Eso es más que hermano, más que un amigo, cabrón. Ustedes siempre estuvieron ahí para nosotros, en las buenas y en las malas, cabrón. Y se los agradezco y los quiero con cojones. Y ya ustedes saben más que igual eso. Gente. ¿Saben cómo es? Si llegué a ofender a alguien, me disculpo. No era mi intención, eso era parte del personaje del rey. ¿Lo harías otra vez? Así. Dale la foto. Cántala de nuevo. ¿Cómo? Cántala de nuevo. ¿Estos videos ahora? Sí. Mira, yo quiero expresar otra palabra para A saber. ver, expresa. No es que Sabi esté bien cabrón, es que la gente lo ve que está cabrón. Y cántale una canción. Es una historia de amor. Cantaremos un montón, es más, es un chico sexual. Sexo es alegría, es un bicho. Y quieres dedos de la boca en el culo. Sea para ti. Un momento pero feliz que la crearemos todos juntos, sí. Sabe. Vamos ahora con otra, que esto no está en el repertorio, no pare. Insisto, no está en el repertorio, pero vamos con ella. Esta la gente la pide. Estoy buscando una mujer que me mame el bicho, estoy buscando una mujer así, estoy buscando una mujer que me mame el bicho, estoy buscando una mujer así. Ay, por favor, mamita, menstrúame en la cara, cálmame todo el pecho, que quiero sentir tu menstruación bajando por mi cuerpo. Y si tú quieres, prefieres que te mande el Sabi en vez del mío. Estoy buscando una mujer que no me deje, estoy buscando una mujer así. Y estoy buscando una mujer que no me deje, estoy buscando una mujer así. Súbame la cara. Todo lo que dice boca, mámame el bicho. Si quieres bicho, me cagué yo en tu boca.
Yeah. Mira, Pablo, no lo pares que ahora vamos con otra. Esto es algo bien cabrón. ¿Grabaste 21? Ah. Sony.